Una de las cosas que más me intriga sobre Aokiji es su misteriosa relación con el clan de los D. Algo de lo que he hablado anteriormente y que en las últimas apariciones de este personaje se ha visto más reflejado que nunca. Un personaje que de entrada tuvo un lazo muy marcado con el pasado de Nico Robin, el cual sirvió para que ella, desde su experiencia, nos hable de su peligrosidad al ser un almirante de la marina sin saber en ese entonces que Soul estaba con vida. Y ese pasado en Ohara es el catalizador de todo lo que estamos viendo en el arco actual. Han nombrado la isla más de una vez y eso es una prueba fehaciente de que estamos adentrándonos en uno de los misterios más importantes del manga. Y mientras que muchas personas sienten que el arco de Egghead está siendo lento con toda la trama del traidor del laboratorio y demás, yo me pongo a ver todo lo que vimos y aprendimos en los 23 capítulos que lleva el arco, y la palabra que jamás usaría para describirlo es lento. Sin ir más lejos, ese laboratorio es del científico del que se nos viene hablando desde hace más de 600 capítulos. Por fin lo conocemos en persona y pasa desapercibido con cada revelación, cada personaje y cada escenario que se nos fue mostrando en las últimas semanas, y que sirvieron para repasar prácticamente toda la historia de One Piece. Dicho de otra manera, es el arco ideal para dar comienzo a la saga final. Cuando los sombreros de paja llegaron a Wano, nos adentramos con ellos en una de las naciones más cerradas del mundo, en el momento más irónico posible, porque justo en ese instante, ese mundo se reunía en la Tierra Sagrada para discutir los eventos recientes y sus posibles repercusiones. Pasamos 4 años sumergidos en un país milenario, conociendo su historia, sus tradiciones, sus mitos y leyendas, conociendo a la perfección que se trataba de un país cuyas fronteras debían abrirse una vez más a ese dichoso mundo, y aún así, el arco finalizó sin contarnos cómo, cuándo ni por qué la cerraron en primer lugar. Tan solo supimos que algún día esa historia se nos sería revelada. Y el día que Oden descubrió que Wano se conectaba con el mundo y que debía abrir las fronteras, fue cuando junto a la tripulación del Rey de los Piratas descubrieron la historia de Joy Boy. Luffy se retiró de esta tierra completamente cerrada con la caída de uno de los 4 emperadores del mar a sus espaldas y con el título de Dios aún sin saberlo. Y nuevamente se recompuso con su tripulación al planeta del cual Oda nos tenía apartados, dando comienzo así al arco de Egghead. El primer arco de la mítica saga que pondrá fin a One Piece y que definitivamente tendrá al mundo como enemigo final. Y para muestra un botón, cada semana con cada capítulo, Oda nos arrojó por la cara a los personajes más emblemáticos de toda la historia, combatiendo, aliándose y visitando los distintos territorios que componen ese mundo. Salimos al mundo después de 4 años de aislamiento. Después de ver a Shanks demostrar por qué es considerado un Yonkou, vimos también a Teach hacer lo mismo, dando como resultado que los 2 capitanes que comparten la misma recompensa de Luffy fueran aplastados de forma destructiva. Ambos quedaron automáticamente fuera de la carrera por el One Piece, y aunque Oda no los mate, sí destruyó sus respectivos barcos, siendo estos fundamentales para su vida pirata, sus hogares. Y aunque ustedes quieran, no pueden restarle importancia a esto último, porque todos lloramos viendo cómo Luffy se despedía del suyo en un funeral vikingo. Curiosamente, la entrada majestuosa de Garp en el territorio de Barba Negra estuvo protagonizada por su propio barco, cayendo en el centro de la isla y recordándonos lo importantes y amenazantes que pueden verse estos barcos detrás de una persona. Garp demostró, al igual que Shanks, por qué es considerado una leyenda en la marina, y de entre todos los personajes posibles, lo hizo contra Aokiji. Y este último arremetió contra él, haciéndole saber que si hay una razón por la que actúa de forma libre en el presente, es por él. De hecho, si hay una familia que sabe cómo vivir libre a su manera, es la familia de Luffy. Y en el capítulo 0, en el que se nos muestra el mundo de One Piece antes del comienzo de la gran era de la piratería, vemos a Garp rechazar una vez más el puesto de almirante, alegando que asumir ese cargo sería lo mismo que renunciar a su libertad. Una enseñanza que les transmite nada más y nada menos que a Soul y a Aokiji.
Y si menciono todo esto, es porque Teach le habló a Kuzan sobre libertad. Sinceramente, a esta altura se podría decir que Teach viaja por el mundo liberando a todo tipo de personas con la excusa de navegar bajo su bandera. Presos de Impel Down, los piratas que perdieron su corazón frente a Law en el incidente de Rockyport, e inclusive a un exalmirante. Y aunque esto pueda ser un paralelismo terrorífico con Luffy, por supuesto, Teach lo hace de formas muy retorcidas y egoístas. Algo que podríamos analizar más en profundidad en otro video más adelante. El capítulo 1081, bien titulado con la presentación oficial de Kuzan como el 10º capitán titánico de Teach, nos mostró finalmente cómo se conocieron. Algo que se nos viene diciendo desde Dressrosa y que todavía no comprendíamos. Pero también vimos a Barba Negra en una faceta impresionante, extendiéndole la mano en señal de invitación, como alguna vez hizo Shirohige con Ace. Un pirata invitando formalmente a un antiguo almirante de la marina a ser miembro de su tripulación. Teach volvió a enseñar valores que demuestran su visión de la piratería, porque para él, una tripulación es tan solo un grupo de gente que busca un objetivo en común. Algo que calza muy bien con lo que hemos visto de las tripulaciones más importantes de la obra. Barba Blanca en su afán de formar una familia, y por supuesto, los Sombrero de Paja, que a pesar de tener sus sueños individuales, todos están dispuestos a dar su vida para que Luffy encuentre el One Piece y se convierta en el rey de los piratas. De esta manera conocimos finalmente cómo fue que Kuzan terminó aliado a los piratas de Barba Negra. Teach intentó convencerlo por el lado de que la justicia mundial le había dado la espalda, recalcando así su libertad. Y si la filosofía de Teach es que todos comparten un mismo objetivo, esto nos podría dar a entender que ambos comparten de alguna manera un atentado contra las altas esferas. Y si bien me intriga saber qué busca exactamente Barba Negra con esto, sí que puedo comprender a la perfección las motivaciones que tiene Aokiji. Como dije al principio del video, Ohara viene siendo el punto de partida de los sucesos más interesantes de este primer arco de la saga final. Y aunque en su flashback Aokiji lo mencione como recurso humorístico, no deja de resaltar que Soul era su mejor amigo, que vio cómo se opuso al gobierno y que éste le transmitió su propósito personal, su voluntad. Y relacionado a esto, no podemos olvidarnos de tres cosas fundamentales. El que inició el ataque a los civiles que debían ser salvados en Ohara fue el mismísimo Akainu, aquel que posee una justicia completamente opuesta a la de Aokiji. En el cierre de Water 7, Kuzan le hizo saber a Robin que la voluntad de Ohara aún vivía y le pidió que le muestre el futuro que Soul había habilitado para ella. Y eventualmente, Robin se reencontrará con Soul y seguro que tendrán mucho para hablar al respecto. De esta manera, y teniendo la enseñanza de Garp en su cabeza, Aokiji eligió el camino de la libertad y siguió por sus propios intereses a Barba Negra. Lo que nos lleva a esa extraña conexión que el personaje suele forjar siempre con miembros del clan de los D. Su mejor amigo, su maestro, el capitán de la niña que él decidió dejar con vida y su capitán. Teach se enfrentó a Dragon en Báltico, se enfrentó a Law en Winner y hoy Garp está dispuesto a darlo todo contra él en Hachinosu. Y en algún momento no muy lejano, Teach también se enfrentará a Luffy. El hecho de que Barba Negra sea un D y se trate del mayor rival pirata que ha tenido Luffy en la historia nos hace comprender que la guerra que tendrán estos dos personajes no solo se vinculará al One Piece, sino que estará marcada más que nunca por el origen de su nombre. Una historia que casualmente comenzó hace mucho tiempo y que aprenderemos una vez que descubramos los secretos de este mundo. Sin imaginarnos en absoluto con lo que nos encontraríamos en el comienzo de la saga final, Oda nos sorprendió revelándonos las primeras jugadas de cada uno de los protagonistas que tendrá la misma. Rápidamente está sembrando el clima de caos total. Está haciendo que algunos personajes se muevan por los Road Poneglyph y otros reaparezcan con entradas triunfales.
Está resolviendo dudas de hace más de 10 años y está usando el incidente de Ohara para conectar la historia, abriendo las puertas del siglo vacío. En tan solo 23 capítulos.